Bueno, sistemas de representación, ¿sí? Bien, ¿qué hace una computadora? Una de las preguntas que nosotros nos preguntamos, ¿no? Bueno, manipula datos, ¿sí? Almacena, los datos se mueven dentro de su arquitectura, son procesados para luego salir a través de los dispositivos de salida. Bien, este diagramita que ya lo hemos visto, aquí tenemos los datos de entrada, ¿sí? Y acá en este bloquecito estaría generalizado todos los dispositivos de entrada. Bueno, luego tenemos la unidad aritmética y lógica, ¿sí? Que realiza las operaciones aritméticas y lógicas. La unidad de control, que es la que controla absolutamente todo. Dónde se va a leer, dónde se va a escribir, qué se va a leer o qué se va a escribir. Los bancos de registros que estarían representados el conjunto de registros, ¿no? Y esto pertenece a lo que es la CPU, que es la unidad central de procesamiento. También tenemos la memoria, ¿sí? Que es donde vamos a guardar los datos y las instrucciones, y aquí representado en este bloquecito los dispositivos de salida. Luego nosotros en otras clases nos vamos a meter más adentro de lo que es la arquitectura de la computadora. Bien, veamos los sistemas de representación. Nosotros podemos representar sonidos, ¿sí? Estos sonidos son vibraciones del aire, ¿sí? Pueden describirse de manera gráfica como una onda, que va cambiando de forma de acuerdo a cómo es la característica de ese sonido, ¿sí? Lo representamos con ondas analógicas, ¿sí? Bien, o sea que podemos tener múltiples valores, ¿sí? Y entre cada punto podemos tener infinitos valores. Pero para introducirlo en una computadora, vamos a necesitar realizar la conversión analógica digital. O sea, esas ondas analógicas que van a entrar en la computadora, habrá que digitalizarlas. O sea, habrá que hacer un proceso para que poder guardarse o para poder introducirse en la computadora de forma digital. Bueno, acá nosotros podemos ver, ¿sí? Lo que sería una representación, ¿sí? Analógica, y luego cómo sería la representación digital. Bien, luego tenemos código de control, ¿sí? Los códigos son convenciones que permiten representar, por ejemplo, los números del 0 al 9 en determinados bloques o palabras binarias, ¿sí? Bien, cuando nos referimos a convenciones, estamos hablando de normas y demás, ¿sí? Bien, valores lógicos. Los valores lógicos, ¿sí? Serían verdadero o falso. O podríamos entenderlo también como una llave que puede estar encendida o apagada, ¿no? O sea, toma estos dos valores, o el valor 0 y el valor 1. Puede estar en valor 0 o valor 1, ¿sí? Bien. Luego tenemos las imágenes, ¿sí? Existen dos formas de transformar imágenes dentro del computador, que puede ser mapa de bit o vectores. Luego tenemos las imágenes 3D, ¿sí? Que ya requieren de más procesos y programas especializados para manejar las imágenes en 3D. Tenemos símbolos alfanuméricos, ¿sí? ¿A qué llamamos? Bueno, es el conjunto de caracteres formados por letras y números. Y tenemos estructuras numéricas, ¿sí? Que son los diferentes conjuntos con los que se representan los números, ¿sí? Bueno, estas representaciones, recordemos que nosotros en la computadora adentro vamos a utilizar ceros y unos, ¿sí? En realidad vamos a, el cero estará representado, ¿sí? por valores de tensión bajo, y el 1 representado por valores de tensión alto. Bien, ¿qué datos vamos a representar en el curso? Bueno, estructuras numéricas, símbolos alfanuméricos, códigos de control, perdón, se me fue la imagen, y valores lógicos. Bien, veamos ahora las estructuras numéricas, ¿sí? En aritmética, álgebra y análisis matemático, un sistema o estructura numérica es un conjunto de números, ¿sí? El cual está provisto de operaciones en las cuales verifican ciertas condiciones relacionadas con propiedades conmutativa, asociativa y distributiva. Bueno, tenemos el gran conjunto de los números reales,
el cual está compuesto por los racionales e irracionales. Dentro de los racionales encontramos los enteros y adentro de los enteros, que pertenecen a los enteros, los números naturales. Hablábamos de propiedades, ¿sí? La propiedad conmutativa, de la adición, ¿sí? O de la suma. Bueno, tenemos un número A más B y la propiedad conmutativa nos dice que A más B es lo mismo que decir B más A. Luego tenemos la propiedad asociativa de la adición, de la suma. ¿Qué significa? Bueno, si nosotros asociamos A más B y luego sumamos C, es lo mismo que decir que sumamos A más B y B más C y luego sumamos C. ¿Sí? Asociamos, podemos asociar A con B y luego sumarle C o asociar B con C y sumar A. La propiedad asociativa de la multiplicación. Bueno, con respecto a la multiplicación, hacemos A por B por C, es lo mismo que decir A por B por C. Luego tenemos la propiedad distributiva de la multiplicación. ¿Qué significa? Que bueno, A por B más C es lo mismo que decir A por B más A por C. Bien, hablábamos de los sistemas de representación numéricos, ¿sí? Que los llamamos SRN. Un sistema de representación numérico N, así lo vamos a llamar, es un sistema de representación que está formado por un conjunto de símbolos, los vamos a nombrar como S, y reglas de generación, R, que permiten construir todos los números válidos de determinada estructura algebraica. O sea, tenemos el sistema numérico N que está conformado por símbolos y reglas. Aquí debajo tenemos N igual a sistema de numeración, ese conjunto de símbolos válidos dentro de ese sistema. Y R, el conjunto de reglas que permiten formar números válidos. Bien, una misma estructura numérica puede tener múltiples sistemas de representación, ¿sí? Cambiantes según la época, el lugar o el área de utilización. Para los enteros, por ejemplo, podemos emplear la representación decimal, la binaria, hexadecimal, octal u otra. Los racionales los podemos representar de manera decimal, como fracciones o como cociente de enteros. Bien, números versus representaciones, ¿sí? Bien, los números son conceptos abstractos universales. Las representaciones numéricas, en cambio, han ido cambiando o transformándose a lo largo de la historia, la cultura o el área de aplicación. Existieron diversos sistemas de numeración mediante los cuales los egipcios, griegos, chinos, ¿sí? representaban las cantidades. Veamos ahora la clasificación de estos sistemas de representación numérica. Tenemos los posicionales, ¿sí? ¿Por qué llamamos posicionales? Bueno, cuando el valor de cada dígito del número depende de la posición en la que se encuentra. Ahora vamos a profundizar un poco. De hecho, vamos a trabajar con los sistemas de representación posicionales. Luego tenemos los aditivos o sumativos, ¿sí? Que son aquellos que acumulan los símbolos de todas las unidades, decenas, ¿sí? Como sea necesario para completar el número. Y tenemos los multiplicativos, ¿sí? Que es una variación de este aditivo. En este sistema, necesita un símbolo para referirse a las cifras del 0 al 9, ¿no? Si estamos en base 10. Y un símbolo para las decenas, para las centenas, ¿sí? De tal manera que se multiplica una cantidad por la otra, sumando finalmente el resultado. Por ejemplo, el sistema chino. Veamos aquí el sistema egipcio, que es un ejemplo de sistema sumativo o aditivo. Bien, aquellos que acumulan los símbolos de todas las unidades decenas, ¿sí? Como sea necesario para completar el número. Bien, fijémonos que acá queremos representar el 276, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo vamos a representar? Bueno, dos símbolos, ¿sí? Acá tenemos la tablita,
¿sí? Este símbolo, ¿sí? Sería para la representación del 100. Entonces ponemos 2 veces ese símbolo, sería 200. Luego, para representar el 70, ¿sí? Tenemos este otro que símbolo para representar el 10. Entonces ponemos 7 veces el símbolo que representa a 10. Y hacemos lo mismo con 6 veces el símbolo que representa. Entonces así tenemos 276. 200 más 70 más 6. Y esta sería la representación del 276. Bien. Luego tenemos el chino, ¿sí? Bien, son los ejemplos de multiplicativos. Necesitan un símbolo para referirse a las cifras del 0 al 9, ¿sí? Y uno para las decenas, las centenas y demás. Bien, entonces nosotros, ¿qué hacemos aquí? Bueno, por ejemplo, ¿sí? Para representar el 5789, bueno, hacemos 5 por 1000. ¿Sí? ¿Y cómo hacemos? Bueno, ponemos el símbolo que representa al 5 y el símbolo que representa al 1000. 5 por 1000. Luego sumamos el 7 por 100 más 8 por 10 más el símbolo que representa el 9. Y así tenemos el 5789. Tenemos el sistema Maya, ¿sí? Acá tenemos esta tablita, ¿sí? Y podemos ver aquí que en el sistema Maya tenemos distintos niveles. Tenemos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. El nivel 1 lo multiplicamos por 1. El nivel 2 se multiplica por 20 y el 3 se multiplica por 400. ¿Sí? Lo idearon los mayas, ¿sí? Y es un sistema de base 20 con el 5 como base auxiliar. Aquí tenemos ejemplos de algunas representaciones, ¿sí? Bien, veamos los sistemas posicionales. O sea, aquí en esta imagen podemos ver que tenemos sistemas de representación. Dentro de ellos están los posicionales, los multiplicativos, aditivos, y dentro de los posicionales tenemos octal, hexadecimal, binario, decimal, duodecimal, sexagesimal. Bien. Los posicionales, ¿sí? Fueron los indios, antes del siglo VII, los que idearon este sistema y como lo conocemos hoy día. ¿Sí? Los árabes transmitieron esta forma de representar los números y sobre todo el cálculo asociado a ellas. ¿Sí? Bien. Y se encuentran en algunas pruebas arqueológicas y documentales que demuestran el uso del cero, tanto en posiciones intermedias como finales en la India. Bien, acá están marcados, ¿sí? Los posicionales y que son los que nosotros vamos a utilizar, ¿sí? En esta materia. Bien, veamos ahora símbolos y reglas, ¿sí? Bien, cada sistema de numeración utiliza sus propios símbolos. Dijimos que había símbolos que pertenecían al sistema y reglas, ¿no? Reglas de formación. Bien, veamos ahora el sistema romano, ¿sí? Bien, sistema romano, acá tenemos una tablita con cada una de las representaciones. Tenemos la I que representa el 1, la B que representa el 5, la X al 10, la L al 50 y así. Bien. Como regla tenemos que los símbolos siempre valen lo mismo, pero según donde estén colocados, a la derecha o a la izquierda, del más grande van a sumar o restar. Bien, recordemos, por ejemplo, bueno, en este caso tenemos 3 veces la I, entonces vamos a sumar y vamos a tener la representación del 3. Pero aquí que tenemos la I y la B corta, como la I representa al 1 y está a la izquierda y es el símbolo más chico, entonces lo vamos a restar. Entonces tenemos que 5 menos 1, 4. Luego tenemos la B corta y la I a la derecha. Bien, en este caso vamos a sumar la I. Entonces tenemos 5 más 1 me da 6.
Bien, en realidad los símbolos valen lo que valen, o sea, tanto la B que representa el 5 como la I que representa el 1, ¿sí? No cambian de valor, ¿sí? Lo único que cambia es que si está a la izquierda o a la derecha van a restar o sumar. Entonces no depende de la posición donde se encuentra el símbolo. Por eso este sistema, que es el romano, es un sistema no posicional. Bien, como podemos ver, tampoco incluye el cero y no permite hacer operaciones aritméticas. Bien, veamos ahora qué sucede con el sistema decimal. Nosotros aquí tenemos el número 2173 y aquí abajo tenemos el 7230. En realidad tienen las mismas cifras, la misma cantidad y las mismas cifras, ¿sí? Acá tenemos el 2, acá en la de abajo también, el 1, el 7 y el 3. Pero ¿qué pasa? Están en distinta posición, en distinto lugar. Entonces, en el número de arriba podemos observar el 7, ¿sí? Que en este caso representaría al 70. Aquí abajo tenemos al 7 en esta posición, que es otra posición, y representaría al 7000. ¿Sí? Bien, o sea que el 7 es el mismo símbolo que se encuentra en ambas representaciones. Pero ¿qué sucede? Según la posición en donde se encuentra, va a ser el valor que tenga. Bien, veamos ahora, por ejemplo, si yo quiero escribir el número formado por dos unidades de 1000, 4 decenas, y 8 unidades y 5 centenas. ¿Cómo lo vamos a formar? Bueno, lo vamos a formar así. 2 unidades de 1000, aquí arriba está desordenado, 5 son las centenas, 4 son las decenas y 8 son las unidades, ¿sí? Formaría el número 2548, ¿no? Aquí estarían 2 unidades de 1000, 5 centenas, 4 decenas, 8 unidades. En el sistema decimal, ¿sí? Aquí tenemos las unidades, las decenas, las centenas, las unidades de 1000. Aquí tendríamos, ¿sí? A partir de aquí hacia la derecha tenemos la parte fraccionaria, ¿sí? Y entonces decimos, tenemos undécima, centésima, ¿sí? La décima lo representamos como 1 sobre 10. La centésima lo representamos como 1 sobre 100, ¿sí? Bien, la unidad también la podemos representar como 10 a la 0. La decena la podemos expresar como 10 elevado a la 1. La centena, 10 al cuadrado. Y las unidades de 1000 como 10 al cubo. Asimismo, en la parte fraccionaria tenemos la décima y 1 sobre 10 lo podemos representar como 10 a la menos 1. La centésima, 1 sobre 100, la podemos representar como 10 a la menos 2. Tenemos entonces el número en base 10, 237, el que vamos a llamar A, con una A mayúscula y cursiva. Sí, bien. Entonces, este número lo podemos expresar de esta manera: 2 centenas más 3 decenas más 7 unidades. Si nosotros vemos que el 7 está en la posición 0, el 3 está en la posición 1 y el 2 está en la posición 2, numeramos estas posiciones, bueno, nosotros podemos decir el símbolo 2 por las centenas las reemplazamos por 10 al cuadrado, ¿sí? Ponemos 10 al cuadrado. ¿Qué estamos haciendo aquí? Estamos poniendo el símbolo por la base del sistema, que es 10, elevado a 2, que es la posición del símbolo dentro del número. Bien, ahora sumamos el 3, el símbolo que sigue, ¿sí? Por la base, que es 10, elevado a 1, que es la posición en la que se encuentra el número 3. Más 7 por 10 a la 0, ¿sí? 7 por 10 elevado a la 0, que está en la posición 0, ¿sí? Y
¿Por qué? Porque también las 7 unidades, ¿no? Las unidades, ¿no? La podemos representar como 10 a la 0, dijimos. Bien. Si ahora nosotros tenemos el número 235,5, o sea, ya tenemos un símbolo en la parte fraccionaria, ¿sí? Bueno, lo numeramos de esta manera, la parte entera 0, 1, 2. La parte fraccionaria la vamos a numerar como menos 1. Entonces, nosotros decimos 2 por 10 al cuadrado, más 3 por 10 a la 1, más 7 por 10 a la 0, más 5 por 10 a la menos 1. ¿Sí? Aquí tenemos la décima. ¿Sí? El 5 está en esta posición. Entonces, este término lo vamos a expresar de esta manera. Bien, así nosotros podemos descomponer el número. Bien, o sea, es importante no solamente el valor del símbolo, sino también en la posición en la que se encuentra ese símbolo. Por eso decimos que este sistema decimal es posicional. Es importante la posición dentro del número. Bien, el símbolo y a esto, la base elevada a la posición, lo vamos a llamar peso. O sea que cada una de estas sumas, cada uno de estos términos, ¿sí? Va a estar representado por el símbolo, ¿no? Por el peso. Y así vamos a hacerlo con cada uno. Bien, llamamos a mayúscula cursiva el número, a mayúscula el símbolo, R va a ser la base y va a ser la posición. Entonces, como tenemos varias sumas, ¿sí? Vamos a tener un término por cada uno de los símbolos que pertenecen al número. Vamos a decir, bueno, tenemos la sumatoria de A, ¿sí? Que es el símbolo, sub I, la posición, por la base elevada a la posición, ¿no? Un poco para generalizar esto que acabamos de hacer. ¿Y desde dónde hasta dónde va? Bueno, en este ejemplo en particular va y las posiciones que van a ser ocupadas van a ir de menos 1 a 2. ¿Sí? Por eso decimos que I es igual a menos 1, 2. Bien, podemos generalizar aún más, ¿sí? En vez de decir que es base 10, también decimos base R, ¿sí? O sea, acá en este ejemplo, porque estamos en base 10, ¿no? En breve vamos a estar viendo otras bases. Entonces, decimos que va a ser la sumatoria del símbolo A sub I por la base elevada a la posición, ¿sí? Bien, ¿y desde dónde va a ir esa posición? ¿Cuáles van a ser las posiciones? Bueno, van a ir desde menos m hasta n menos 1. Bien, n es la cantidad de cifras enteras, ¿sí? Que tiene el número. Bien, en este caso, el número 237,5, ¿qué cantidad de cifras enteras tiene? Tiene 3 cifras enteras. Y fijémonos acá, ¿sí? Que la posición más grande que ocupa, ¿no? Es el 2. Es n menos 1. O sea, tenemos cantidad 3 cifras menos 1, 2. Bien, ¿por qué? Porque empezamos del 0. Bien, y en la parte fraccionaria, ¿sí? Y va a ser menos n. ¿Ok? Bien, menos 1. Tenemos acá en este caso. ¿Por qué? Porque m es la cantidad de cifras fraccionarias dentro de la... Bien. Bueno, acá ponemos la formulita y a cada uno de las letras les vamos a poner A es el símbolo, ¿no? R llamamos la base y es la posición. Bien. Teorema fundamental de la numeración, ¿sí? Bien. ¿Qué significa? Bueno, para representar un número racional genérico que llamamos A, debemos juxtaponer, ¿sí? O sea,
juntar, decir, de manera ordenada, ¿no?, cierta cantidad de dichos símbolos, a razón de que n símbolos para la parte entera, que van a estar ubicados a la izquierda de la coma, y m símbolos para la parte decimal, ¿sí?, o fraccionaria, que van a estar a la derecha de la coma. Bien, estos símbolos son los dígitos o cifras que conforman la representación y su valor va a estar dado no solo por el símbolo, sino también por la posición en la que ocupen. Es lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior, ¿sí?, lo que acabamos de ver en el ejemplo. Bien, la magnitud decimal del número representado va a poder calcularse según la fórmula del teorema fundamental de la numeración. ¿Qué va a hacer? Traduce la posición i a un término de la magnitud. Es lo que hicimos recién. Bien, se procede a hacer la sumatoria, en donde A representa un símbolo dentro del número, R es la base del sistema de numeración y es la posición del símbolo dentro del número. Y ya habíamos dicho que n es la cantidad de cifras para la parte entera y m la cantidad de cifras para la parte fraccionaria o decimal. Bien, veamos aquí otro ejemplo. Se quiere aplicar el teorema fundamental de la numeración para el número 519,6 en base 10. Bien, entonces numeramos, ¿no? De la coma hacia la izquierda y de la coma hacia la derecha, o sea, la parte entera y la parte fraccionaria. El 9 es a 0, 1 es a 1 y 5 a 2. Al número 6, como está a la derecha de la coma, es a sub menos 1. Entonces vamos a empezar a desarrollar el teorema y decimos A2 por R2, R elevado a la 2, más A1 por R elevado a la 1, más A0 por R elevado a la 0, más A menos 1 por R a la menos 1. Ahora vamos a reemplazar, ¿sí? A sub 2, ¿qué valor tiene? Bueno, está en A sub 2 está el símbolo 5, ¿sí? Entonces ponemos 5 por R es la base dijimos que era 10, entonces decimos 5 por 10 al cuadrado, ¿sí? ¿Por qué? Porque R aquí está al cuadrado, está en la posición 2, más 1 por 10 a la 1, más 9 por 10 a la 0, más 6 por 10 a la menos 1. Bien, bueno, acá lo que tenemos que hacer es empezar a calcular, ¿sí? Bien, entonces ponemos 5 por 10 al cuadrado es 100, entonces 5 por 100. 10 elevado a la 1 es 10, por 1 me da 10. Más 9 por 10 a la 0. 10 a la 0, ¿sí? Todo número elevado a la 0 me da 1. Entonces me queda este término 9 por 1. Más 6 por 10 a la menos 1 es lo mismo que decir 6 por 1 sobre 10 a la 1. 1 sobre 10 es 1 dividido 10 y eso me da 0,1. Entonces este último término me queda 6 por 0,1. Bueno, luego hacemos las multiplicaciones pertinentes en cada uno de los términos. 5 por 100 me da 500, más 10, más 9 por 1 es 9, más 6 por 0,1 es 0,6. Luego sumamos 500 más 10 más 9 más 0,6 y me da el número 519,6 en base 10, que obviamente es el número que estábamos haciendo. Pero nosotros lo que hicimos fue aplicar el teorema fundamental de la numeración. Bien. Tenemos sistema decimal, dijimos que R la base es 10, los símbolos permitidos son del 0 al 9, ¿sí? Y bueno, nuevamente tenemos acá la formulita del teorema fundamental de la numeración. Bien, acá tenemos otro número, el 49,625, ¿sí? Bien, entonces, n es igual a 2, ¿por qué? Porque tenemos dos cifras, la cantidad de cifras enteras son 2, el 9 y el 4. Bien, y un m igual a 3, ¿por qué? Porque en la parte fraccionaria tenemos tres cifras, el 6, el 2 y el 5. Bien.
vamos a poner y vamos a numerar, ¿sí? Bien, el 9 es a 0, el 4 es a 1. Luego tenemos en la parte fraccionaria el 6, que le ponemos a menos 1, el 2, que es a menos 2, y el 5 a menos 3. Entonces ahora podemos decir, ¿sí?, que el número A, que es 49,625, ¿es de dónde hasta dónde va? Vamos a tener la sumatoria de un I igual de menos 3 a 1. ¿Sí? Bueno, es lo que hicimos aquí. Y vamos a tener a I, o sea, ese I va a ir cambiando, ¿no?, por la base elevada a la I. Bien, entonces vamos a hacerlo 4 por 10 a la 1, ¿sí?, porque el 4 está en la posición 1. 9 por 10 a la 0, más 6 por 10 a la menos 1, más 2 por 10 a la menos 2, más 5 por 10 a la menos 3. Bueno, luego vamos a resolver cada una de estas potencias, ¿sí? Hacemos 4, 10 a la 1 me queda 10, más 9 por 1, porque 10 a la 0 es 1, más 6 por 0,1. Nuevamente 10 a la menos 1 es, sabemos que es 1 sobre 10, si hacemos la división nos da 0,1. Bien, luego tenemos 2 por 2 a la 10 a la menos 2, perdón, ¿sí? Sería lo mismo que decir 2 por 1 sobre 10 al cuadrado, ¿sí? 10 al cuadrado es 100, entonces sería como decir 2 por 1 sobre 100. 1 sobre 100, ¿qué es? 0,01. Tenemos 2 por 0,01. Y bueno, en el último término tenemos 5 por 0,001. Hacemos las multiplicaciones de cada término y me queda 40 más 9 más 0,6 más 0,02 más 0,004. Y esto me da el número 49,625 en base 10. Bien, hemos aplicado a este otro número el teorema fundamental de la numeración. Bien, símbolos de una base R. Nosotros decíamos que le llamábamos a la base R. Bien, ¿y qué es la base? ¿No? O sea, reemplazamos la palabra base por la letra R. ¿Y qué es la base? Bueno, la base de un sistema de representación numérico, o sea, la base de un SRN posicional, es la cantidad total de símbolos disponibles para realizar la representación. O sea, todos los símbolos, es la cantidad de símbolos que pertenecen a la base, ¿sí? O la cantidad de símbolos permitidos en esa base. Bien, entonces llamamos S al sistema, R la base, entonces el sistema en base R es igual, y bueno, dentro del corchete, ¿sí?, tenemos el conjunto de símbolos que están permitidos. Cuando la base R es igual a 10, bueno, los símbolos que tenemos son del 0 al 9. Este es nuestro sistema decimal, ¿sí?, en base 10. Si nosotros tuviéramos un sistema en base 2, ¿sí?, bueno, vamos a tener dos símbolos permitidos, el 0 y el 1. Siempre comenzamos con el 0. Lo llamamos base 2 o binario. Si tenemos base 8, quiere decir que vamos a tener 8 símbolos, ¿sí? ¿Y cuáles van a ser? Bueno, van a ser del 0 al 7, ¿sí? Como siempre empezamos con el 0, ¿sí? Bien. El símbolo más grande es 1 menos que la cantidad de símbolos. Vamos a llegar hasta el 7. Base 8, también llamado octal. Bien, cuando tenemos base 16, o sea, un R igual a 16, ¿sí?, los símbolos permitidos necesitamos tener aquí 16 símbolos, ¿sí? Entonces, del 0 al 9 tenemos 10, nos van a faltar 6. Entonces, se utilizan 6 letras del abecedario: A, B, C, D, E y F. La F es el símbolo más grande del sistema hexadecimal, o de base 16, como así también lo llamamos. Estos sistemas son posicionales, ¿sí?
todos los sistemas de representación numéricos posicionales tienen las mismas propiedades y las mismas reglas. Veamos ahora la correspondencia entre bases. Acá tenemos el sistema decimal, ¿sí? Del 0 al 9. Cuando llegamos al 9, ¿qué hacemos? Bueno, nosotros ya lo hacemos esto de manera automática, ¿no? Porque lo utilizamos diariamente y lo hemos aprendido de niños. Bien, después del 9 viene el 10. En realidad, si tratamos de analizar un poquito, después del 9 viene el 1, 0, ¿sí? O sea, ¿qué hacemos? Bueno, hemos repetido toda la serie de números, ¿sí? Toda la serie de símbolos que estaban permitidos dentro del sistema, y luego ¿qué hacemos? Bueno, ponemos el 1 y empezamos nuevamente a repetir los símbolos, ¿sí? Pasamos ya una vez completo y ahora empezamos con el 0 nuevamente. Y entonces decimos 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3 y así, ¿no? Y así seguimos repitiendo. Bien, ¿qué pasaría entonces? Bueno, es lo mismo, ¿no? Si vamos a representarlo con dos cifras, entonces, por ejemplo, ¿no? El número 1 en decimal es lo mismo que si dijéramos 0, 1, ¿no? Un 0 a la izquierda lo agregamos para tener las representaciones todas con dos cifras. Bien, veamos ahora entonces el sistema en base 8, ¿sí? Nosotros habíamos visto recién que el sistema en base 8, ¿sí? O también llamado octal, tiene 8 símbolos que están permitidos. ¿Y desde dónde a dónde van? Bueno, van del 0 al 7. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y luego se me acabaron los símbolos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, empiezo nuevamente a repetirlos. 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6. Y se me acabaron. Luego del 1, 7, porque el 7 es el más grande del sistema en base 8, viene el 2, 0. ¿Por qué? Bueno, tenía 1, 7, bueno, sigo repitiendo los símbolos. Luego vamos con base 4. Base 4 tiene 4 símbolos permitidos, de 0 a 3. ¿Sí? Entonces, el 3 es el más grande del sistema. ¿Qué pasa cuando llego a 3? 0, 1, 2, 3. Bueno, tengo que empezar nuevamente la serie de números. Entonces digo, bueno, ya pasé una vez, pongo 1, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3. Se me acabaron, ¿no? Llegué al 3, que es el más grande, entonces digo, bueno, 2, 0, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2. ¿Y qué viene después del 2, 3? Bueno, 3, 0. 3, 1, 3, 2, 3, 3. ¿Qué pasa? Ya acá llegué con dos cifras a poner en cada una de las cifras el símbolo más grande del sistema. Bueno, entonces ahora necesito representarlo con 1, 0, 0. Y después seguiría nuevamente, ¿no? Sería 1, 0, 1, 1, 0, 2 y así sucesivamente. Bien, acá agregamos los ceros para que todas las representaciones nos queden con tres cifras. Veamos ahora qué hacemos en hexadecimal. Dijimos que teníamos hexadecimal, son 16 símbolos, ¿no? Van del 0 al 9, ¿sí? ¿Y qué pasa? Después vamos a usar letras, ¿no? A, B, C, D, E, F, y la F es el más grande. Entonces, una vez que se me acabaron los símbolos, comienzo nuevamente, pero poniendo un 1. 1, 0. ¿Sí? Bien. Bueno, veamos ahora binario. En binario o base 2 teníamos dos símbolos, el 0 y el 1. Bien. Y ahora entonces, ¿qué hago? Bueno, luego del 0 y el 1, digo, bueno, vamos a poner 1, 0, 1, 1. Bien. Y ahora, bueno, necesito una cifra más. 1, 0, 0. Bien. Entonces sigo. 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1. Bien.
ya llegué al símbolo más grande de este sistema. Entonces, bueno, necesito una cifra más. 1, 0, 0, 0. El siguiente es 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. ¿Y acá qué pasó? Otra vez con 4 cifras ya llegué a lo más grande que podía llegar. Entonces utilizo una más, que sería el 1, 0, 0, 0, 0. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero ver cómo sería la representación del 8, ¿no? Comparar cómo sería el 8 en decimal escrito en binario, bueno, con 5 cifras, digo 0, 1, 0, 0, 0. O el 8 en base 4, bueno, es 2, 0 o 0, 2, 0, ¿sí? Prestemos atención que ya acá no digo 20 en base 4. ¿Por qué? Porque esta representación no representa el 20 en decimal, ¿ok? Representa el 8 en decimal, ¿sí? Entonces aquí, cuando estamos en base 4, decimos 2, 0. Veamos ahora, ¿cómo se escribe el 10 en base 10? Bueno, 1, 0 me dirán, ¿no? Bien. ¿Y cómo se escribe el 2 en binario? 1, 0. ¿Cómo se escribe el 4 en base 4? El 4 decimal en base 4. Bueno, 1, 0. Se me fue la animación. Bien, y acá que tengo el 16 expresado en hexadecimal. ¿Sí? El 16 decimal expresado en hexadecimal es 1, 0. ¿Sí? Bien, ahí apareció. Y el 8 expresado en base 8 es 1, 0. Bien, o sea que la base escrita en su propia base es 1, 0. Bien, veamos ahora un ejercicio. ¿Sí? Acá tenemos, ¿sí?, la formulita del del teorema fundamental de la numeración. ¿Sí? Y vamos a ver acá cuánto vale i en cada dígito de estos números y cuánto vale n y m. ¿Sí? Bien, tenemos el número 126, base 10. Bien, y queremos ver cuánto vale i acá. Bueno, la i va a valer 0, 1, vamos a poner el punterito, acá. Posición 0, posición 1, posición 2. ¿Sí? El 6 está en la posición 0, el 2 está en la posición 1, el 1 está en la posición 2. ¿Sí? Entonces i va a iterar 2, 1, 0. I máximo, ¿cuál es el i máximo? El 2. N, ¿qué era n? Era la cantidad de cifras enteras que tiene el número. Bueno, 3. Y m era la cantidad de cifras en la parte fraccionaria. Bueno, este número no tiene parte fraccionaria, ¿sí? Entonces m es 0. Bueno, si hago n más m, me da 3. Bien, veamos el 3. Bueno, para el número 3, i es 0. I máximo es 0. N es 1 porque tengo una sola cifra en la parte entera porque es uno solo. M es 0 porque no hay cifras fraccionarias y n más m es 1. Bien, para el número 0,234, ¿qué sería el i? Bueno, 0, menos 1, menos 2 y menos 3. I máximo es 0. N es 1 porque tengo una sola cifra, que en este caso es 0 para la parte entera,
Y m acá tiene valor 3. ¿Por qué? Porque tengo 3 cifras en la parte fraccionaria. Bueno, luego m más n me da 4 porque sumo 1 más 3. Bien, ¿qué tengo aquí? Bueno, aquí en este número 32,1 tengo y vales 1, 0 y menos 1. Y máximo es 1, n es 2 porque tengo 2 cifras enteras, m es 1 porque tengo una sola cifra de la parte fraccionaria y n más m es 3. Luego tengo 0,1001. Bien, ¿cuál sería el i? El i sería 0, menos 1, menos 2, menos 3. Y bueno, acá vamos a ponerlo porque nos lo comimos, es menos 4. Ahí está, ¿sí? Bien. Después, i máximo, ¿sí? ¿Cuál es el i máximo? Bueno, 0. Es el más grande. N es 1 porque tengo una sola cifra en la parte entera, m es 4 y n más m es 5. Bien, este otro número que tenemos aquí abajo, 130.657. Bien, ¿cuáles son los i? Bueno, los i son 5, porque acá 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Tenemos 5, 4, 3, 2, 1, 0, menos 1, menos 2. Bien, y máximo, como vemos, es 5, porque es el más grande, ¿no? El valor más grande de i. N es 6, ¿por qué? Porque tengo 6 cifras, es la cantidad de cifras enteras. Bien, m es 2, porque tengo 2 cifras fraccionarias, y n más m es 8. Bien, veamos ahora lo siguiente. Tenemos r igual a 2, o sea que ahora vamos a tener un número en base 2. ¿Sí? Recordemos que los símbolos permitidos dentro del sistema en base 2 son el 0 y el 1. Bien, este sería mi número, ¿sí? Bien, y estas serían las posiciones. Aquí 0, 1, 2, 3. Para la parte de los fraccionarios, menos 1, menos 2. Bien. ¿Qué sería esto? Bueno, estas son las posiciones, pero esto son los dígitos de la representación. Recordemos que n es la cantidad, ¿sí?, de dígitos que tenemos para la parte entera, que lo dice aquí abajo. M es la cantidad de dígitos fraccionarios que tenemos, ¿sí? O sea que n tenemos 4 y m tenemos 2. Pero cuando nosotros vamos a poner el i, que sería numerar posiciones, empezamos en la posición 0, ¿sí? Por eso llegamos hasta 3, ¿sí? Bien. Dicho esto, vamos a empezar a aplicar el teorema fundamental de la numeración, ¿sí? Decimos 1 por 2 elevado al cubo. ¿Por qué? Porque este 1 está en la posición 3, ¿sí? Y acá 2 al cubo, ¿por qué? Porque la base es 2, ¿sí? O sea, recordemos que en el teorema fundamental de la numeración decíamos que era el símbolo por la base elevada a la posición. Bien, entonces 1 por 2 elevado a la 3. 1 por 2 elevada a la 2, perdón, más 0, porque aquí en la posición 1 es 0, más 1 por 2 a la 0, más 1 por 2 a la menos 1, más 1 por 2 a la menos 2. Bien. Ahora, bueno, resolvemos las potencias, ¿no? 2 al cubo es 8 y ponemos 1 por 8, ¿sí? Acá tenemos 1 por 4, 0 por 2, más 1 por 1, más 1 por 1 sobre 2. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la menos 1 es lo mismo que decir 1 dividido 2. Lo mismo que aquí, 2 elevado a la menos 2 es lo mismo que decir 1 dividido 4 o 1 sobre 4. Bueno,
Luego hacemos las cuentas y me da 8 más 4 más 0 más 1 más 0,5 más 0,25. Bien. Veamos otro ejemplo. Base 2, ¿sí? Recordemos que n es la cantidad de cifras enteras, m es la cantidad de cifras fraccionarias y numeramos aquí con las posiciones. Bien, desarrollamos, ¿sí?, el teorema y nosotros decimos que vamos a tener la sumatoria de i que va desde menos 3 hasta 5, ¿sí? A sub i, o sea que se iba a ir cambiando desde dónde, desde menos 3 hasta 5 por 2 elevado a la i. Y este iba a cambiar de menos 3 a 5, ¿no? Bien, entonces aquí ponemos el número nuevamente, ¿sí? Y numeramos a 0, a 1, a 2, a 3, a 4, a 5, a menos 1, a menos 2, a menos 3. Bien. Desarrollamos, ¿sí? 1 por 2 elevado a la 5, porque esta es la posición 5, más 0 por 2 a la 4, más 1 por 2 a la 3, más 1 por 2 a la 2, más 0 por 2 a la 1, más 0 por 2 a la 0, ¿no? Bueno, desarrollamos todos los términos. Luego hacemos la cuenta y vemos que nos da 44,625 decimal, ¿sí? Bien, ¿qué significa? Nosotros utilizamos el teorema fundamental de la numeración para pasar de una base de binario a decimal, ¿sí? Antes lo que hacíamos era desarrollar, o sea, descomponer el número, ¿no? Y desarrollar este teorema. Bien, pero cuando estamos en otra base, en este caso binario, pero puede ser otra base, cualquier base, y queremos ver, eh, convertir, ¿no? O cuál sería la representación de ese mismo número en base 10, bueno, utilizamos el teorema fundamental de la numeración. O sea, de cualquier base a base 10, utilizamos el teorema fundamental de la numeración. Veamos ahora el sistema hexadecimal, ¿no? Como para ver otro ejemplo. Sabemos que la base es 16 y estos son los símbolos. Bien, tenemos este número B108,E01. Bien, acá volvemos a recordar el N, el M, ¿sí? Volvemos a poner el teorema fundamental de la numeración aquí, la formulita, numeramos y vemos que va de 0, 1, 2, 3, ¿sí? Y tenemos 1, menos 1, menos 2, menos 3 aquí. Bien. Aquí vamos a ver, ¿sí?, que vamos, acá no es 4, acá va del, o sea, ¿y de dónde va? De menos 3 hasta 3. ¿Sí? Bien, corregimos. Bueno, estos son los A, ¿sí? Bien, A3 es B. Y B, recordemos, en decimal era 11. A2 es 1. A1 es 0. No es 1 acá. Perdón. Bien. Estos serían los A. Acá tenemos una tablita donde representamos, ¿sí? Ponemos base 10 y cuál sería, ¿sí?, en base 16. ¿Sí? A ver, A2 es 1, A1 es 0, A0 es 8. Acá tenemos que es 0. Bien. A-1 es E y la E es 14. A-2 es 0, aquí está bien, y A-3 es 1. Bien. Ah, ya, no me deja cambiar. Bien.
Bueno, desarrollamos el teorema, ¿sí? Y entonces vemos que decimos, ¿sí? El símbolo por la base elevado a la posición. Entonces, B por 16 elevado al cubo, más 1 por 16 al cuadrado, más 0 por 16 a la 1, más 8 por 16 a la 0, más E por 16 a la menos 1, más 0 por 16 a la menos 2, más 1 por 16 a la menos 3. Bien, ahora ¿qué hacemos? Bueno, vamos a resolver, vamos a cambiar, ¿no? Vamos a resolver cada una de las potencias, o sea, 16 al cubo, 16 al cuadrado, ¿no? Y vamos a cambiar donde tenemos los símbolos por la representación, ¿no? En decimal, el B, ¿no? La B, ¿qué es? La B es 11 en decimal, ¿sí? Y en este caso tenemos la E, que es otra letra también. La E es 14. Aquí está. Bien, resolvemos, hacemos todas las cuentas y nos da que este número es aproximadamente, ¿sí? 45.320,8752 en decimal. Entonces, utilizamos el teorema fundamental de la numeración para pasar de hexadecimal a decimal. Bien, otras notaciones que solemos usar para la representación del hexadecimal. Bien, para distinguir en qué base R, en qué base R está expresado cierto número A, se suele agregar el subíndice, ¿no? Ahora nosotros para cualquier base le vamos a agregar un subíndice, ¿no? Y le vamos a poner la base. Entonces vamos a poder distinguir eh, un número en qué base está. Y lo vamos a hacer de esta manera, por ejemplo, ¿no? Este número A es igual a, y ponemos el número entre paréntesis y acá abajo como subíndice la R. Bien, decíamos, para el sistema hexadecimal no solamente le ponemos base 16 y le ponemos el 16 acá abajo chiquitito, también podemos utilizar el prefijo 0x, ¿sí? Como está acá, o la H mayúscula o minúscula, ¿sí? Que significa hexadecimal. Bien, cualquiera de estas notaciones está bien. Bien, veamos un ejercicio. Indicar cuáles son los símbolos en las siguientes representaciones numéricas. Bien, para decimal, ¿sí? ¿Cuál es la base? Bueno, la base es 10, ¿no? O sea, tenemos 10 símbolos. ¿Y cuáles son esos símbolos? Bueno, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para binario, ¿sí? R, que es la base, es 2. ¿Y cuáles son esos símbolos? Bueno, el 0 y el 1. Para el octal, R es 8. Los símbolos son del 0 al 7. En hexadecimal tenemos 16 símbolos, ¿sí? O sea que la base es 16, la cantidad de símbolos son 16 y los símbolos van del 0 al 9 y de la A a la F. Luego para el ternario es base 3 y los símbolos son 0, 1, 2. Bien, veamos ahora una tablita, ¿sí? Acá tenemos una tablita donde tenemos las potencias de 2. Tenemos 2 a la 0, 2 a la 1, 2 a la 2, 2 a la 3, 2 a la 4, así hasta 2 a la 11. Podríamos seguir, ¿no? 2 a la 0 es 1, 2 a la 1 es 2, 2 a la 2 es 4. Y acá ponemos cuál sería el resultado de estas potencias que tenemos aquí. Veamos, por ejemplo, el número 101 en base 2. ¿Sí? Nosotros quisiéramos saber cuál es la equivalencia en base 10. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a desarrollar el teorema fundamental, ¿no? Decíamos 1 por 2, que es la base, elevado a la 2, más 0 por 2 a la 1, más, este es 1, perdón, vamos a corregir aquí, 1 por 2 a la 0. Este queda igual. Bien, entonces, hacemos la cuenta, ¿sí? Y nos da 5, ¿sí?
Bien, entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros acá nos damos cuenta que 0, en este caso, por 2 a la 1, bueno, me va a dar 0, ¿sí? Entonces yo podría no estar, o sea, lo estoy sumando por 0, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿qué estamos sumando acá? Bueno, estamos sumando, ¿sí?, aquellos términos que no dan 0, ¿sí? Como ser este, 1 por 2 al cuadrado y 1 por 2 a la 0, ¿sí? Bien, como todo número multiplicado por 1 me da ese número, en este caso 2 al cuadrado es 4, por 1 es 2 al cuadrado es 4, por 1 me da 4, ¿no? Bien, entonces, ¿qué tendría que hacer? Yo acá sumo el 4, el 0 no lo sumo porque, bueno, 0, y acá sumo el 1. 4 más 1 me da 5. ¿Qué significa esto? Cuando tengo 0 no lo sumo, cuando tengo 1 lo sumo. ¿Y qué sumo? Sumo el peso, ¿sí? O sea, la potencia de 2 elevada a esa posición. Veamos ejemplos, ¿sí? Como en binario los coeficientes ahí solo pueden ser 0 o 1, el valor decimal resultará de sumar las ponderaciones RI de aquellos dígitos con coeficientes en 1. O sea, voy a sumar donde hay unos, ¿sí?, el peso. Donde hay 0 no lo voy a sumar. Veamos lo siguiente. Por ejemplo, aquí en el primero, ¿sí?, tenemos un 1 aquí en la posición 6, ¿sí? Entonces haríamos 1 por 2 a la 6, ¿sí?, y me da 64. Entonces sumo el peso, que es 64. Y tengo un 1 acá en 2 a la 1, que el peso es 2, y aquí, que es 1. ¿Sí? Estos serían los pesos. Entonces sumo 64 más 2 más 1, me da 67 en base 10. Veamos el siguiente. Aquí tengo un 1, ¿sí?, en el peso 512, un 1 en 32, un 1 en 16, un 1 en 8 y un 1 en peso 1, ¿sí? En todas las demás posiciones, ¿sí?, 0. Entonces, ¿qué sumo? Los pesos. 512 más 32 más 16 más 8 más 1. Eso me da 560. Lo mismo hago con los otros números. Por ejemplo, este, 1, 0, 1, 0, 0. Bien, voy a sumar los pesos, ¿sí?, de las posiciones donde hay unos. ¿En donde hay unos? Bueno, aquí el peso es 16 y aquí que el peso es 4. 16 más 4 me da 20 en base 10. Bien, esto funciona para la parte entera. Acá tengo todos unos, ¿sí? Bien, entonces quiere decir que yo voy a sumar todos estos. ¿Sí? Sumo 1 más 2 más 4 más 8 más 16 más 32 más 64 más 128 más 500. Sumo todos los pesos porque están todos en 1, ¿sí? Bueno, la suma de todos estos números en 1, ¿sí?, me va a dar un número menos que la siguiente potencia, ¿sí?, 511. Bien, en el ejemplo siguiente vemos 1, 1, 0, 0, 0. Bien, ¿dónde hay unos? En los pesos 16 y en el peso 8. Entonces 16 más 8 me da 24 en base 10. Bien, veamos ahora lo siguiente. Convertir de binario a decimal los siguientes números racionales positivos. Bien, ¿qué cálculo tendría que hacer acá? ¿Sí? Bueno, acá, ¿sí?, sumo por los pesos, ¿no? Bien, acá el más chiquitito es peso 1, este es peso 2 y este es peso 16. Entonces, ¿qué hago? 16 más 2 más 1, ¿sí? ¿Y qué número me va a dar en decimal? Bueno, me va a dar el 19. Bien, en este otro que está acá, ¿qué sumo? Bueno, este ya habíamos hecho, ¿no? Nosotros el 101. Bueno, acá es 101,1.
Bien, entonces voy a sumar, este es peso 1, peso 2, peso 4. Voy a sumar el 4 más el 1, porque es donde hay unos. ¿Sí? El cero, donde hay 0, las posiciones donde hay 0, los pesos donde están los ceros, no se suman. Bien, y ahora le voy a agregar más 1 sobre 2. Bien. ¿Por qué? Porque el peso acá, ¿sí? Es 1 sobre 2. ¿Y este qué me da? Me da 5,5. Bien. El siguiente. 1 sobre 2, ¿sí? Bien, porque la parte entera no tengo nada y tengo solamente en el peso, que este peso se acuerdan que era la posición menos 1, ¿no? Y era 2 elevado a la 1, a la menos 1, que es 1 sobre 2, o sea, el peso es 1 sobre 2. 1 dividido 2 me da 0,5. Bien, ¿y acá cuál sería? Bueno, sumo las posiciones donde están los 1, ¿no? Este es menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 y menos 7, ¿sí? Bien, si este es menos 4, ¿sí? Menos 4, ¿qué sería? Sería 1 sobre 2 a la 4. Bien, y 2 a la 4 me da 16, 1 sobre 16. Entonces es 1 sobre 16, 1 sobre 32 más 1 sobre 128. Bien, puedo hacer suma de fracciones o hago la división de cada uno y sumo lo que me da acá. Y me da este numerito, 0,1015625 en decimal. Bien, y finalmente este, peso 8 para la parte entera, hago 8 más 1 sobre 16. Bien, sumo y me da 8,0625. Una manera rápida de pasar de binario a decimal. Bien, entonces, si nosotros tenemos, ¿sí?, una base R, así generalizando, y queremos pasar a base 10, o sea, cualquier base, y queremos pasar a base 10, queremos hacer la conversión a base 10, vamos a utilizar el teorema fundamental de la numeración. Por eso acá decimos, octal lo queremos pasar a decimal, teorema fundamental. Binario a decimal, teorema fundamental. Hexadecimal a decimal, perdón, teorema fundamental. Cualquier base, una base R genérica, a decimal, teorema fundamental de la numeración.